Trash of the Counts Family, NW. Capítulo 4. Se conocieron. 2. Lo expulsan de la puerta temprano en la mañana. Choyan se dirigió hacia la dirección de la que recordaba haber oído hablar a los aldeanos cuando terminó de enterrar a todos sus amados aldeanos. Se dirigía hacia Western City. Choyan había sido transportado a este mundo cuando era un estudiante de primer año en la secundaria, pero ya había vivido aquí durante decenas de años. Por supuesto, el hecho de que pasara la mayor parte de esa vida tratando de sobrevivir en el bosque de la oscuridad lo hizo madurar de una manera ligeramente retorcida y, como tal, era más racional de lo que cualquiera podría esperar después de un incidente semejante. Tengo que informarle esto al Lord del Castillo. La aldea Harris pudo haber sido una aldea remota, pero aún estaba bajo la jurisdicción del conde Enituse. Por eso Choyan se dirigió a Western City con la esperanza de al menos preparar un pequeño funeral para los aldeanos. También estaba planeando buscar información sobre los asesinos que había matado cuando perdió la calma, ya que no podía hacerles ninguna pregunta. Sin embargo, enviar a los muertos adecuadamente llegó antes de la venganza. Si lo piensas, él realmente es una persona cariñosa. Pero perder a todas las primeras personas que le demostraron amor después de decenas de años en el bosque de la oscuridad a la vez hizo imposible que la mente de Choyan no se retorciera. En la novela, fue entonces cuando Kale se mete con Choyan y toca un nervio. Recordó lo que dijo Kale en la novela a Choyan. ¿Por qué debería importarle a mi padre si algunos aldeanos inútiles están muertos? Esta taza de alcohol en mi mano vale más que todas sus vidas inútiles combinadas. Choyan comienza a reírse de las palabras de Kale mientras le pregunta. ¡Qué pensamiento tan interesante! Tengo mucha curiosidad por saber si cambiarás de opinión o no. ¿Deberíamos probarlo? Esa prueba fue golpeando a Kale hasta convertirlo en pulpa, de modo que casi estaba muerto. Lo sorprendente fue que Kale nunca cambió de opinión, incluso después de haber sido golpeado. ¡Ah! Me dan escalofríos. Kale comenzó a frotarse el brazo después de ver la piel de gallina que se estaba desarrollando. Rápidamente tomó un sorbo del té que Billos le había traído. Luego miró por la ventana una vez más, solo para recuperar los escalofríos. Es ese punto. En el momento en que las puertas se abrieron por la mañana, un hombre joven que llevaba ropa con marcas negras en todas partes, de modo que parecía que la ropa estaba quemada en múltiples lugares, se acercó a la puerta. Era Choyan. Kale no se levantó de su asiento mientras observaba a Choyan. Su velocidad era admirable, ya que corría como un loco a través de una distancia que normalmente tomaría a un carruaje una semana de viaje, pero, como resultado, parecía un desastre. Por supuesto, los eventos en la aldea fueron responsables de un poco de su aspecto desordenado también. El guardia bloqueó el camino de Choyan mientras caminaba con la cabeza baja, luciendo completamente exhausto. Kale no sabía lo que estaban diciendo, pero podía ver a Choyan sacudir la cabeza ante la pregunta del guardia. Estoy seguro de que están preguntando si tiene alguna identificación. Los guardias de Western City eran generalmente amables, pero eran estrictos cuando se trataba de las reglas. Ellos replicaron la personalidad de su majestad el conde Eddie Roth. Ellos lo echaron a patadas. Como era de esperar, Choyan volvió a salir por la puerta. Ni siquiera lanzó un ataque. Después de correr continuamente por un día, su conciencia ligeramente recuperada le dijo que no matara a un hombre inocente. Choyan ahora esperará hasta la noche antes de que salte sigilosamente por encima de la muralla de la ciudad para entrar. Luego se encuentra con Kale, que estaba ocupado bebiendo. Screech. Como Kale estaba solo, el sonido de la silla que empujaba mientras se levantaba sonaba bastante fuerte. Bajó las escaleras y le informó a Billos quien estaba en el mostrador. Volveré pronto. No despejes mi lugar. Sí, joven maestro. Espero su regreso. Kale ignoró la sonrisa en el regordete rostro de Billos mientras salía de la tienda de té. Él no rompió nada. Kale podía escuchar la voz de alguien que venía del interior de la tienda, pero a él no le importaba.
Necesitaba sentar las bases para ganar ese escudo indestructible hoy. El escudo indestructible. No se trata de un elemento físico. La mejor comparación podría ser el escudo de maná de un mago. Algo que en realidad no tiene forma física. Sin embargo, era muy diferente de un escudo de maná, ya que estaba más cerca de la superpotencia que de la magia. Lo gracioso fue que el humano que creó el poder, pero terminó muriendo, era alguien que servía a un dios pero terminaba siendo excomulgado. En esta novela hay todo tipo de cosas extrañas. Al igual que con la historia de cualquier mundo de fantasía, este mundo también tuvo su historia antigua. Durante ese tiempo antiguo, ni la magia ni el armamento fueron desarrollados. En cambio, fue una sociedad donde su propio talento innato o talentos reunidos de sucesos sobrenaturales desempeñaron un papel fundamental. Los poderes más fuertes en esa sociedad eran superpoderes, poderes divinos y fuerzas naturales. Ese fue un tiempo muy primitivo. Algunos de esos poderes han durado hasta el momento, permaneciendo ocultos en ciertos lugares o artículos. Es posible tomar esos poderes para ti mismo si cumples las condiciones adecuadas. Poderes antiguos. Los héroes encontrarían estos poderes, sin embargo, estos poderes eran todos poderes de apoyo, no lo suficientemente fuertes como para ser utilizados como el pilar de un héroe. Estos eran los poderes que Cale buscaba encontrar. Todo menos los poderes divinos. Ya sea Dios, ángeles o demonios, Cale no quería involucrarse con ninguno de ellos. Por eso Cale estaba buscando los poderes que las personas desarrollaban naturalmente o provenían de la naturaleza. Esa es la manera de asegurarse de que no necesito esforzarme. Esos eran los tipos de poderes que estaba buscando. Algo como el arte de la espada o la magia requeriría que se esforzara por practicar. Él no quería hacer algo así. A diferencia de otros libros, la civilización antigua en la novela, The Birth of a Hero, no era tan fuerte. A medida que la civilización se desarrollaba, la magia y las habilidades de invocación que se desarrollaron eclipsaron los poderes naturales dejados por la antigua civilización. Los superpoderes eran de la misma manera. La mayoría de las superpotencias sutiles serían arrastradas por un solo golpe del aura que se usaba en la actualidad. No era como si los héroes usaran estos poderes con moderación sin ninguna razón. Y mi objetivo es reunir estos superpoderes sutiles para que sean decentemente fuertes. Fue un objetivo satisfactorio. Especialmente porque él también conocía el poder antiguo que podía fortalecer estos superpoderes sutiles. Para dar el primer paso en su plan, Cale comenzó a buscar el poder antiguo que estaba oculto en Western City. Él sabía el requisito para ganar ese poder. Joven maestro. Bienvenido. Cale solo asintió con la cabeza al panadero, quien se inclinó tan bajo que parecía que su cabeza podría tocar el suelo para responder. Gasp, jadear. Podía oír al panadero jadear, pero Cale fingió no oírlo. Se sentía mal por cómo su reputación de basura estaba haciendo que este panadero fuera tan temeroso. Dame un poco de pan. Disculpe. Cale señaló todo el pan de la panadería y respondió con severidad. Todo de aquí para allá. Clan. La moneda de oro que sacó Cale comenzó a girar en el mostrador. Empaca todo. El panadero parecía estar congelado mientras Cale seguía hablando. 2 o 3 monedas de oro más deberían ser suficientes para una semana de pan, ¿verdad? La mirada del panadero, que había estado en la moneda de oro, se dirigió a Cale. Era demasiado dinero para pagar el pan. Cale solo respondió estoicamente a los ojos temblorosos del panadero. Puedo ir a otro lugar si no lo quieres. No, no es nada de eso. Joven maestro. Lo empacaré lo más rápido posible. El panadero fue extremadamente respetuoso por una razón diferente a la anterior, ya que se movió rápidamente. Después de unos minutos, Cale salió de la panadería con una bolsa llena de pan sobre su hombro. Aunque solo era pan, pesaba bastante.
El peso hizo que Kale empezara a fruncir el ceño, e ignoró al panadero que lo estaba viendo irse mientras salía a la calle. Kale caminó tranquilamente por la calle, notando que cualquiera que hiciera contacto visual con él se daría vuelta rápidamente y se alejaría. La mayoría de las personas incluso escaparon para evitar el contacto visual con él. Realmente es diferente a Corea. Es realmente un mundo de fantasía. Kale miró a su alrededor mientras vagaba por este mercado que desprendía la sensación de fantasía típica. MMPH. Cada vez que hacía contacto visual con un comerciante, se sorprendían y evitaban su mirada. Chiasque, Kale realmente debe haber estado a la altura de su título de basura en el pasado. Kale hablaba sobre sí mismo mientras caminaba por el mercado y hacia la parte oeste de Western City. El barrio bajo se encuentra al oeste. No importa cuán rico sea un territorio, siempre habrá gente pobre. En una situación como esta, la mayoría de las personas probablemente esperan que algo así suceda. Es un encuentro fatídico que puedes ganar compartiendo comida con los pobres. Lamentablemente, ese no fue el caso. Kale podía sentir que la gente lo miraba desde que entraba en los barrios bajos. Este era el lugar donde vivían juntas las personas más ociosas y más viciosas. Aunque los pobres pueden no conocer la cara de su lord, el conde, conocían la cara de Kale. Estas personas que no tenían nada tenían que prestar más atención al tipo de persona que causaría un alboroto en el mercado, bar, plaza, bueno, lo que sea, y Kale probablemente también haya causado un alboroto allí. TSK. A pesar de que sabían todas estas historias sobre Kale, no pudieron resistir el olor dulce del pan en la bolsa de Kale. Kale simplemente ignoró todas estas miradas mientras seguía caminando. La punta de su costoso zapato de cuero comenzó a ensuciarse con el agua sucia. Un hedor desconocido también llenó la nariz de Kale, haciéndolo comenzar a fruncir el ceño de forma natural. Esto le hizo comenzar a caminar aún más rápido. Los barrios bajos estaban a un lado de una pequeña colina y constituidos por casas antiguas. Kale se dirigía hacia la cima de esa colina. A medida que se acercaba, las miradas y pasos de las personas que lo seguían también empezaron a disminuir. La aguda mirada de Kale probablemente también jugó un papel en esto. Aquí está mejor. Después de ser liberado del hedor, Kale se paró en la cima de la colina y se dio la vuelta para mirar hacia Western City. Por supuesto, esta colina no era tan alta como la propiedad del conde. No había manera de que permitieran que el lord del territorio viviera en un lugar más bajo que los barrios pobres. Kale volvió a sus sentidos mientras se dirigía hacia un árbol que estaba cercado en todas direcciones. La cerca, que estaba hecha de tablas del ancho del cuerpo de Kale, tenía una entrada que se había podrido. Se rompió fácilmente una vez que Kale empujó la cerca. Este gran árbol parecía haber durado cientos de años. Los árboles en los barrios pobres generalmente se cortaban en leña o sus capas se despegaban para hacerlos inútiles, pero este árbol no era así. La razón era simple. La razón se podía escuchar en el oído de Kale. Estos dos eran los únicos que lo habían seguido hasta el final desde los barrios pobres. No puedes acercarte a ese árbol. Kale ignoró esa advertencia. Escuchó otra voz preocupada también. No puedes ir allí. Es un árbol devorador de hombres. Un árbol devorador de hombres. Cualquiera que se colgara de este árbol se convirtió en momias de la noche a la mañana. Además, cualquier sangre que caiga en este árbol desapareció instantáneamente. Finalmente, solo había tierra alrededor de este árbol. La hierba, e incluso las malas hierbas, no estaban por ninguna parte. Este era el árbol que Kale estaba buscando. Hace mucho tiempo, en la antigüedad, había una persona que amaba tanto la comida que su gula en el lugar de adoración lo echó. Esa persona terminó muriendo de hambre. Se dice que este árbol creció sobre su cuerpo, y el rencor y la fuerza de esa persona estaban en este árbol. El escudo indestructible que Kale buscaba estaba aquí. Qué primitivo, misterioso y extraño fue esto. La mayoría de los poderes antiguos eran misteriosos como este.
Kale sacó un pan de la bolsa y observó cuidadosamente un agujero del tamaño de la cabeza de un adulto. Primero necesitaba enviar al dueño de esa voz antes de comenzar su trabajo. Sin embargo, antes de que Kale pudiera decir algo, la voz era aún más fuerte esta vez, ya que ya no podían ver a Kale desde fuera de la cerca porque se agachó. La voz temblaba un poco. «Vas a morir. No lo hagas». Kale apretó su sien con los dedos. «Sai». La cantidad de personas que lo seguían disminuía a medida que se acercaba más al árbol devorador de hombres en la cima de la colina. Sin embargo, el dueño de esa voz seguía siguiéndolo. Siempre hay punks entrometidos sin importar a dónde vayas. Kale frunció el ceño mientras giraba la cabeza. Cuando lo hizo, notó a una niña que parecía tener alrededor de 10 años, sosteniendo la mano de su hermano menor mientras lo miraba. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Al ver que Kale fruncía el ceño y la miraba fijamente, la joven tropezó con sus palabras y comenzó a murmurar. «Es un árbol que come hombres. Vas a morir». «No voy a morir». Kale sacó 2 panes de la bolsa y los arrojó hacia la niña. No importaba si rodaba por el suelo porque todos estaban envueltos individualmente. «Toma eso y piérdete». El joven tomó instantáneamente el pan, pero la joven todavía dudaba. Al final, Kale necesitaba usar su identidad. Se levantó y empujó su cabeza fuera de la cerca. ¿Ustedes dos no saben acerca de Kale la basura? La cara de la joven palideció. Su hermano menor solo miró a Kale antes de recoger el otro pan para su hermana y comenzó a tirar de su brazo. «No, Ona». La joven miró hacia atrás y adelante al árbol y a Kale, incluso mientras la arrastraban. «No puedes morir». Kale chasqueó la lengua a la joven que seguía diciendo eso, antes de asegurarse de que no hubiera nadie más alrededor mientras se sentaba debajo del árbol. Nadie podría ver lo que estaba haciendo a menos que se acercaran a la cerca. «Empecemos». Comenzó sacando una barra de pan de la bolsa y poniéndola en ese agujero. Su mano pronto desapareció en la oscuridad debajo del árbol, y Kale pudo sentir una sensación fría cuando el pan en su mano desapareció. Sintió que toda su mano podría ser succionada y rápidamente la sacó. La oscuridad en el agujero debajo del árbol seguía siendo la misma. Si mueres con rencor, tienes que resolver ese rencor. Este árbol devorador de hombres no era en realidad un árbol devorador de hombres. Era un árbol que comía cualquier cosa. Fue el efecto secundario del poder que dejó la persona que murió de hambre. Pero para que una cosa así estuviera relacionada con una fuerza antigua, era cómico, pero lo hacía parecer más realista. Recuerdo que decía que tenía que alimentarlo hasta que la oscuridad desapareciera. La oscuridad en el agujero debajo del árbol no fue el resultado de la sombra. Era la oscuridad formada por el rencor. Esto no se podría hacer con otras personas. Una persona tuvo que continuar proporcionando una gran cantidad de alimentos hasta que la oscuridad desapareciera. Una vez que la oscuridad finalmente desaparece, aparecerá la luz que se escondía debajo. Una vez que se coma esa luz, el escudo indestructible se convertirá en el de Kale. Come todo lo que quieras. Kale puso la abertura de la bolsa en el agujero y vació todo el pan en ella. En una situación normal, ese pequeño orificio debería haberse llenado de pan, sin embargo, solo la oscuridad continuó permaneciendo una vez que Kale retiró la bolsa. Supongo que necesitaré unas 10 bolsas más grandes. La oscuridad en el agujero era un poco más débil que antes. 10 bolsas. Solo alguien como Kale, con 3 millones de gallón como subsidio, podría decir casualmente tal cosa. Rumble. Un extraño grito pareció resonar en el árbol. Parecía estar diciendo que estaba hambriento y pidiendo más comida. Kale sintió que la oscuridad podría extenderse de repente y agarrarlo. Eso da un poco de miedo. Kale se levantó rápidamente. Sentía que no debería estar aquí por mucho tiempo. ¿Qué puede hacer un estúpido rencor? La gula era una cosa de miedo.
volveré mañana. Kale se despidió del retumbante árbol como si fuera una persona y saliera del área cercada. Kale notó que los hermanos comían el pan tan pronto como entró en los barrios pobres. Para alguien que afirmaba que no debía ir allí porque era un árbol que comía hombres, parecían estar disfrutando de los panes. A ellos les debe gustar el sabor, porque ambos parecían muy felices. Mi. Kale resopló a los hermanos antes de ignorar sus miradas. Sin embargo, sus miradas no estaban en él, sino en la bolsa que estaba llena de pan antes, pero ahora estaba vacía. Probablemente eran curiosos. Pero, ¿qué podían hacer? No pudieron hacer nada. El probable de estos niños era que no estaban demasiado asustados para siquiera acercarse al árbol devorador de hombres. Sin embargo, siempre es bueno estar en el lado seguro. Sería malo si subieran al árbol y metieran la cabeza en el agujero y comieran. Los hijos de los barrios pobres no tienen miedo. Esto era porque atesoraban un solo grano de arroz más que una cuchilla que se les acercaba. La muerte siempre está a su alrededor, así que no temen a la muerte. Temen tener más hambre que la muerte. Era algo que estaba escrito en The Birth of a Hero. Por eso Kale decidió hablar con la pareja de hermanos. Si quieren comer pan de nuevo mañana, no digan nada. Los dos hermanos no dijeron nada. Estaban inmediatamente siguiendo la orden de Kale. La joven, que antes parecía vacilante, puso la mano en la boca de su hermano y fingió no ver a Kale. Kale sonrió y pensó que era bastante inteligente, ya que él rápidamente abandonó los barrios pobres. Las personas en los barrios pobres que sabían que Kale había ido a la cima de la colina lo miraban preguntándose qué locura estaba haciendo ahora, pero a Kale le gustaba ese tipo de mirada. Las personas fuera de los barrios pobres también miraban a Kale de forma extraña, pero a Kale no le importaban estas miradas. Ah, joven maestro. Regresaste. Una vez que Kale regresó a la tienda de té, Billos lo saludó alegremente. Sí. Tráeme una nueva taza de té. Una refrescante esta vez. Kale regresó a su asiento en el tercer piso. Debería haber estado bastante ocupado en este momento, pero no había nadie más en el tercer piso. Todos estaban evitando a la basura de la familia del conde. Por eso Kale podía relajarse. Aquí está su té, joven maestro. También he traído algunos postres. Ah, genial. Gracias. Kale solo siguió mirando hacia la puerta de la ciudad mientras tomaba un sorbo del té. Billos observó la cara de Kale con una expresión extraña antes de dejar en silencio el tercer piso. Era extraño escuchar a Kale agradeciéndole a alguien. Kale continuó pidiendo té y postres mientras miraba por la ventana hasta que el cielo lentamente se volvió naranja y se puso el sol. Solo se levantó cuando llegó la noche y estaba oscuro afuera. Ahora era el momento de interactuar con el peligroso tío que vendrá desde fuera del muro. Si te gusta el contenido, recuerda que puedes dejar un me gusta y suscribirte.